En Navidad, mi yerno me llamó viejo estúpido, burlándose de mis conocimientos de historia con una carcajada estruendosa. La sala quedó en silencio cuando uno de los invitados, con los ojos muy abiertos, me llamó profesor y me estrechó la mano. La sonrisa engreída de mi yerno desapareció y su mundo pareció desmoronarse. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde tú estás ahora. Escuche, viejo. Estoy seguro de que Gettysburg fue en el 64. La voz de Trevor cortó la calidez de mi biblioteca como una hoja de acero atravesando seda. Dejé mi taza de café sobre la mesa auxiliar de caoba con cuidado deliberado. El golpeteo de la cerámica resonó en el silencio. Mi sillón de cuero crujió cuando me enderecé, con 40 años de compostura académica sosteniéndome pese al temblor en mi pecho. En realidad, Trevor, dije con voz medida, profesoral, calmada, fue del 1 al 3 de julio de 1863. El rostro de Trevor enrojeció por encima de su elegante suéter de lana. Golpeó con la palma el borde de la chimenea, haciendo que las fotos familiares saltaran de sus marcos. ¡Basta! Solo eres un viejo confundido que no distingue los hechos. El fuego chisporroteó en medio del repentino silencio. Emily se removió en el sofá entre nosotros, con las manos retorciéndose en su regazo. Trevor, por favor. He estudiado esto durante 40 años, dije en voz baja, aferrando con fuerza el asa de la taza. La porcelana se sentía frágil, como todo en ese momento. ¿Ah, sí? Trevor se dio la vuelta con brusquedad, sus zapatos de diseñador chirriando sobre el suelo de madera. Pues quizá es hora de que lo dejes. Ese documental que vi decía claramente 64. Te estás perdiendo, Martín. Emily se puso de pie de golpe. Su voz, firme y cortante, me recordó a sus años de adolescencia. Ya basta. Papá sabe de lo que habla. Perfecto. Trevor levantó las manos, exasperado. Ahora te pones en contra de tu propio marido. No me pongo en contra de nadie, estoy diciendo hechos. Emily caminó hacia el armario de los abrigos, con pasos rápidos y furiosos. Papá enseñó historia de la guerra civil durante décadas. La risa de Trevor sonó hueca. ¿Enseñó? Pasado. Y por una razón. Las palabras me golpearon como puñetazos. Vi a mi yerno sacar su abrigo negro con movimientos tensos, cargados de indignación. Emily lo siguió, pálida pero decidida. Trevor, nos vamos, anunció, evitando mirarme a los ojos. Encantado, dijo él, encajándose el abrigo con violencia. No necesito quedarme escuchando desvaríos de alguien que ni siquiera sabe historia básica. Emily por fin me miró. Sus ojos verdes, los ojos de mi difunta esposa, reflejaban disculpa y frustración al mismo tiempo. Papá, yo. Está bien, cariño, mentí con facilidad. Una vida entera protegiéndola me salía de manera automática. Conduzcan con cuidado. Trevor ya estaba en la puerta, con la mano sobre el pomo de bronce. Vamos, vámonos a un sitio con gente que vive en la realidad. Emily vaciló un segundo, luego lo siguió. La puerta se cerró con un clic suave que resonó en mi casa vacía. Permanecí en mi sillón, escuchando el rugido del motor del BMW de Trevor en la entrada. Por la ventana vi cómo los faros barrían mi césped cubierto de nieve mientras retrocedían. Las luces traseras rojas se alejaron por Maple Street, dejándome solo con el fuego moribundo y la palabra idiota todavía retumbando en mis oídos. Me levanté despacio, con las rodillas protestando por el esfuerzo, y caminé hacia la ventana. La calle lucía serena bajo la nieve de diciembre. Otras casas brillaban con luces amarillas y cálidas, familias normales cenando en una noche de domingo normal. Apreté la palma contra el vidrio helado y observé hasta que las luces del coche desaparecieron del todo en la noche de Portland. La puerta principal se cerró con una sensación de final que se instaló en mis huesos. Me quedé allí un momento, con la mano aún en el pomo de bronce, escuchando el silencio que llenaba mi casa como agua en un barco hundido. ¡Idiota! La palabra resonaba en mi mente, golpeando las paredes de mi conciencia. 40 años enseñando,
y este muchacho me dice que no sé ni los hechos más básicos. Caminé despacio de regreso a mi biblioteca, pasando frente a las fotos familiares que habían sido testigos de nuestra confrontación. En la repisa aún sonreían Emily y Trevor en sus fotos de boda. Qué distinta se veía esa sonrisa ahora, torcida por el desprecio y la arrogancia. Las paredes de mi biblioteca se desplegaban imponentes, con cientos de volúmenes organizados tras décadas de trabajo. Sabía exactamente dónde buscar. Pasé los dedos por los lomos gastados hasta encontrar el Cuero Burdeos familiar, Enciclopedia de la Historia Americana, volumen 7. El libro se abrió en mis manos como un viejo amigo. Lo había consultado incontables veces, guiando a jóvenes estudiantes por las complejidades del conflicto más sangriento de Estados Unidos. El artículo de Gettysburg apareció bajo mis dedos sin esfuerzo. La batalla de Gettysburg, leí en voz alta al vacío de mi biblioteca. 1 al 3 de julio de 1863. Dejé el libro sobre la mesa de lectura y tomé mi libreta, un hábito de tantos años preparando clases. Mi pluma estilográfica rasgó el papel. Gettysburg, 1 al 3 de julio de 1863. Victoria de la Unión. Punto de inflexión de la Guerra Civil. Las palabras me devolvieron la mirada, ordenadas y precisas. Las sabía de memoria, las había repetido a miles de estudiantes durante 4 décadas. Cada hecho estaba grabado en mí como nombres en un monumento. Saqué otro volumen, luego otro. La Guerra Civil, Batallas y Líderes, Historia Militar de Estados Unidos. Todas las fuentes confirmaban lo que yo sabía. El olor de los libros viejos me rodeaba. Cuero, papel envejecido, ese leve aroma a polvo acumulado de años de conocimiento. Esta biblioteca representaba mi vida, mi pasión, mi vocación. Había sido mi refugio en la jubilación, mi consuelo tras la muerte de Margaret, mi vínculo con el mundo de las ideas que siempre me había sostenido. 40 años enseñando historia de la Guerra Civil, formando mentes jóvenes, publicando artículos, recibiendo aún postales navideñas de antiguos alumnos agradeciéndome por despertarles el amor por la historia, y, para Trevor, todo eso no significaba nada. Miré hacia la pared donde colgaban mis diplomas, licenciatura en Oregon State, máster en la Universidad de Washington, doctorado en Stanford. 40 años en el Portland Community College. 3 artículos publicados sobre tácticas de la guerra civil. Todo reducido a polvo en una sola frase de desprecio. Volví la vista al marco sobre mi escritorio. Emily el día de su graduación de secundaria, radiante bajo el birrete. Siempre había sido brillante, curiosa, haciéndome preguntas que me obligaban a pensar más allá. ¿Cuándo había dejado de defender la rigurosidad intelectual? ¿Cuándo había preferido la paz a la verdad? La enciclopedia seguía abierta frente a mí. Pasé un dedo por la entrada, cada palabra una pequeña reivindicación. ¿Pero reivindicación para quién? La casa vacía no ofrecía audiencia para mi razón. Cerré el libro con suavidad y volví a mirar la foto de Emily. Su rostro joven me devolvía la mirada, lleno de promesas y posibilidades. Esa muchacha habría corregido a Trevor en un segundo, habría defendido los hechos por encima de las emociones. ¿Qué le había pasado? Devolví la enciclopedia a su lugar preciso en el estante. La pregunta quedó flotando en el aire como humo de un fuego que se extingue. 5 días para Navidad. 5 días para decidir qué clase de hombre quería ser. La semana avanzó lentamente. Cuidé mi jardín de invierno, leí sin descanso, reviví aquella noche una y otra vez. Cada mañana repetía la misma rutina: café, periódico, la calma de la vida retirada. Pero bajo esa normalidad, algo había cambiado. La palabra idiota se había clavado hondo, creando una herida que no sanaba. El viernes amaneció gris y frío. Me quedé en la ventana de la cocina observando la nieve cubrir las ramas desnudas del roble cuando sonó el teléfono. «Papá». La voz de Emily tenía esa alegría forzada que aprendí a reconocer con los años, el tono que usaba para suavizar conflictos. «Hola, cariño». Dejé mi taza de café y le presté toda mi atención. «Quería llamarte por lo de Navidad». Se detuvo,
Podía oír cómo elegía sus palabras con cuidado. ¿Vendrías a cenar con nosotros? Vamos a invitar a algunos, los padres de Trevor, unos vecinos, un par de colegas suyos. De la firma. La invitación me sorprendió. Después del enfrentamiento del domingo, había supuesto que Navidad sería un evento pequeño y tenso. Por supuesto, respondí. ¿A Trevor le parece bien? Otra pausa. Todo estará bien, papá. Te lo prometo. Caminé hasta la ventana de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, y miré mi jardín cubierto de nieve. La neutralidad cuidadosa en la voz de Emily me lo dijo todo. Trevor no sabía de esta invitación, o si lo sabía, no estaba precisamente encantado. ¿A qué hora debería llegar? Sobre las 6. Es solo familia y amigos. Nada elegante. El alivio en su voz se hizo audible en cuanto acepté. Voy a preparar esa corona de cerdo que te encanta. Suena maravilloso. Alargué la mano hacia el calendario del refrigerador y marqué el 25 de diciembre con mi pluma. La fecha resaltó, dura, sobre un mes casi vacío. ¿Llevo algo? Solo a ti, papá. Es suficiente. Mientras escuchaba la invitación medida de mi hija, comprendí que esta reunión navideña podía ser la oportunidad perfecta para abordar la tensión persistente que se había instalado entre nosotros como escarcha de invierno. La mención de colegas activó un recuerdo. Trevor trabajaba en Morrison y Associates, una prestigiosa firma de consultoría. Interesante. Emily, dije con suavidad, sobre lo del domingo. Olvidado, papá. Historia antigua. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado luminosas. Nos vemos el día de Navidad. De acuerdo. Historia antigua, repetí para mí cuando colgó. La frase quedó flotando en mi mente mientras volvía a mi café y al periódico. Historia antigua. Exactamente de lo que Trevor decía que yo no sabía nada. Doblé el periódico hasta la sección local, repasando el diseño familiar, esquelas, eventos comunitarios, anuncios empresariales. Mis ojos se detuvieron en una pequeña nota: Morrison y Associates celebra un año de éxito. El artículo mencionaba el crecimiento de la firma, su base de clientes en expansión, su reputación de excelencia. El lugar de trabajo de Trevor. Los colegas de Trevor estarían en la cena de Navidad. Dejé el periódico a un lado y miré de nuevo el calendario. 25 de diciembre, rodeado con tinta azul. 5 días para prepararme. 5 días para pensar qué clase de regalo navideño podría darle un suegro a su yerno. La luz matinal se desplazó por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de la cocina. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo de un blanco impecable. Comienzos frescos, borrón y cuenta nueva. Sonreí por primera vez desde el domingo. El fin de semana transcurrió en calma. Leí, cuidé el jardín y me descubrí pensando en la cena de Navidad más de lo habitual. Para la mañana del martes, la Nochebuena había llegado con ese peso peculiar que traen los días importantes. Hoy se sentía distinto. De pie frente a la ventana de mi dormitorio, observé los copos deslizarse junto a las ramas desnudas del roble y tomé mi decisión. Si iba a enfrentar el desdén constante de Trevor, lo haría como corresponde. El traje azul marino que colgaba en mi armario, el que llevé a Estocolmo cuando otorgaron el Nobel de Historia al profesor Anderson, me pareció apropiado para la ocasión. Vestirse siempre fue un rito para mí. 40 años de clases me enseñaron que la apariencia importa, que el respeto a menudo comienza con cómo te presentas. Recorté mi barba con cuidado, lustré mis zapatos de cuero negro hasta que brillaron y ajusté la corbata con la precisión de quien se prepara para una ponencia importante. La mesa de la cocina se convirtió en mi área de preparación. Papel craft extendido, cinta dorada rizada junto a las tijeras y el regalo de Emily esperando a ser envuelto. Lo había elegido con esmero, una biografía de Eleanor Roosevelt que ella dijo querer meses atrás. Probablemente pensaba que lo había olvidado, pero los profesores no olvidan los intereses de sus estudiantes. El vino fue más difícil. Pasé una hora en Morrison's Market ayer, leyendo etiquetas y haciendo preguntas.
Al final me decidí por un Bourgogne de un viñedo que Margaret y yo visitamos en nuestro aniversario en Francia. No tan caro como para parecer ostentoso, pero lo bastante bueno para demostrar que sé reconocer la calidad. Mis manos se movían metódicas por el proceso de envolver, marcando pliegues con precisión académica. Cada doblez debía ser perfecto, cada esquina, nítida. La biografía desapareció bajo el elegante papel marrón, transformada en algo digno de la ocasión. El periódico de la mañana yacía doblado junto a mi taza de café. Titulares anunciaban eventos de Nochebuena en Portland, oficios religiosos, colectas benéficas, reuniones familiares. Gente normal haciendo cosas normales. Me pregunté cuántos de ellos se preparaban para entrar a situaciones donde su competencia básica sería puesta en duda. Las campanas de la iglesia repicaron a lo lejos. Santa María marcaba las 9. Tenía 9 horas hasta la hora en que Emily me esperaba. 9 horas para mantener la calma meticulosa que había cultivado desde la llamada del viernes. Ante el espejo del pasillo, ajusté la corbata por última vez. La mirada gris que me devolvió el reflejo era firme. Un hombre que había pasado 4 décadas enseñando a los jóvenes a pensar de forma crítica, a cuestionar supuestos, a valorar la evidencia sobre la opinión. Ese hombre merecía respeto, sin importar lo que Trevor Collins creyera sobre los viejos confundidos. Mi abrigo esperaba junto a la puerta principal, los guantes de cuero en los bolsillos, las llaves del coche en la mesita donde las había dejado la noche anterior. Todo preparado, todo en su sitio. Mientras recogía los regalos y caminaba hacia el garaje, me pregunté si esta Nochebuena marcaría un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia o si simplemente añadiría otra capa a una relación ya de por sí complicada. La pregunta quedó suspendida en el aire frío, como mi aliento visible, sin respuesta, pero extrañamente esperanzada. El motor arrancó suave, entibiándose en el frío de diciembre, mientras acomodaba el regalo envuelto de Emily y la botella de vino en el asiento del copiloto. 20 minutos a través de Portland hasta su casa, en el barrio de Laurelhurst. 20 minutos para prepararme para lo que fuera que la noche trajera. Salí marcha atrás del camino de entrada y tomé rumbo a la calle de Emily, dejando atrás mi casa silenciosa. El trayecto por los vecindarios iluminados de Portland me dio tiempo para observar y ordenar mis ideas. Las calles de Emily brillaban con decoraciones navideñas, cada casa tratando de superar a la vecina con luces y adornos en el césped. Su entrada ya tenía 4 vehículos estacionados, un BMW, un Lexus, un Subaru y un Honda práctico que seguramente pertenecía a los vecinos. Aparqué detrás del Honda y recogí los regalos del asiento del copiloto. A través de los amplios ventanales del frente pude ver siluetas en movimiento, oír a la distancia el murmullo de conversaciones y risas. Una Nochebuena exitosa ya en marcha. El timbre no había terminado de sonar cuando Emily apareció en la entrada, como si hubiera estado pendiente de mi llegada. Su sonrisa parecía genuina, aunque llevaba ese filo de nerviosismo que aprendí a reconocer. «Papá, estás elegantísimo», dijo, besándome la mejilla y dando un paso atrás para admirar mi traje azul marino. «Muy profesoral». «Gracias, cariño». Le ofrecí el libro envuelto. «Algo que pensé que te podría gustar». La seguí por el recibidor con el vino en la mano y eché un vistazo al salón. Habían convertido la sala en un escaparate navideño, un árbol de 3 metros con luces blancas, guirnaldas enmarcando la chimenea, adornos rojos y dorados aportando calidez sobre las paredes color crema. 8 o 9 invitados conversaban en grupos, las copas de vino atrapando el parpadeo del fuego. Entonces la voz de Trevor cortó el murmullo como una hoja afilada a través de la seda. «Oh, oh, oh. Y aquí está nuestro viejo confundido, el que mezcla las fechas». Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia mí mientras permanecía bajo el arco de entrada, aún sosteniendo la botella de Borgoña. La risa que siguió a la presentación de Trevor se extendió por el grupo como agua sobre piedras, cada invitado sin saber si aquello era humor familiar cariñoso o algo más punzante. Trevor estaba junto a la chimenea, claramente el cuentacuentos de la noche, rodeado de 3 parejas jóvenes que parecían haber estado pendiendo de sus palabras.
Su sonrisa confiada delataba que llevaba un rato entreteniéndolos con anécdotas familiares, preparando el momento de mi llegada. Todos, les presento a Martín, el padre de Emily, continuó, señalándome con un gesto teatral. Él cree que Gettysburg fue en 1863. ¿Se lo pueden creer? Más risas, aunque algunos invitados mostraron incomodidad con la naturaleza pública de aquella broma familiar. Mantuve la compostura, apelando a 4 décadas de manejo de aula. Encantado de verlos a todos, dije con calma, dejando el vino en la mesita lateral de Emily. Emily se apresuró a colocarse a mi lado. Papá, te presento a los Henderson, los vecinos de al lado. Y estos son los colegas de Trevor de Morrison. No, interrumpió Trevor, claramente disfrutando de su audiencia. Déjame contarles primero lo de la discusión del domingo. Es educativo. Un caballero mayor, cerca de la estantería, levantó la vista de los libros de Emily. Su expresión se volvió más reflexiva al observarme. Había en su porte algo académico y no parecía del todo cómodo con el numerito de Trevor. El documental del History Channel era cristalino, prosiguió Trevor ya en pleno vuelo. Gettysburg, 1864. Pero el profesor Emeritus aquí presente insiste en vivir en el pasado con información desactualizada. La risa de los invitados sonó ahora más forzada, la cortesía social imponiéndose sobre la diversión genuina. El rostro de Emily se había quedado pálido, sus manos, apretadas en pequeños puños a los costados. Acepté una copa de vino de la bandeja que alguien me ofreció y sonreí con educación al conjunto. Gracias por incluirme en su celebración. Pero mis ojos ya habían encontrado al distinguido caballero junto a la estantería, que ahora me miraba con un brillo de reconocimiento creciente en sus facciones inteligentes. 15 minutos de conversación cortés habían transcurrido desde la presentación de Trevor, y yo había logrado sortear el campo minado social con la gracia pulida de tantos años en la academia. Los Henderson resultaron ser vecinos encantadores, llenos de historias sobre su reciente viaje a Escocia. Los colegas de Trevor en Morrison parecían lo bastante inteligentes, aunque era evidente que deferían al relato de su anfitrión sobre la dinámica familiar. Me fui acercando a la biblioteca de Emily, buscando un breve refugio. En la familiar comodidad de examinar la biblioteca de otra persona. La colección de Emily revelaba un gusto cuidadoso, biografías históricas junto a ficción contemporánea, textos de filosofía entre guías de viaje. Mi hija, al menos, había heredado buen criterio literario. Profesor Banks. La voz sonaba tan entusiasta que giré de inmediato, la copa de vino detenida a medio camino de mis labios. Un caballero distinguido, de cabello plateado y ojos amables, se acercaba con la seguridad de alguien acostumbrado a ambientes académicos. Lo siento, ¿nos? Empecé a preguntar, aunque algo en su porte me resultaba familiar. Henry Wilson. Trabajamos juntos en Yale. Su rostro se iluminó con un placer genuino. Yo enseñaba economía mientras usted revolucionaba el departamento de historia. El reconocimiento amaneció en mí como un sol tras la niebla. Henry, por Dios. Deben de haber pasado al menos 15 años desde aquel retiro académico en Vermont. Me estrechó la mano con calidez. Se ve exactamente igual, aunque sospecho que disfruta más de la jubilación que de esas interminables reuniones de comité. Nuestra conversación empezó a atraer discretamente la atención de los invitados cercanos. Los Henderson dejaron de hablar para escuchar. Incluso una de las colegas de Trevor lanzó miradas curiosas hacia nosotros. «¿Yale, ha dicho?», preguntó educadamente la señora Henderson. «Qué maravilloso que se hayan reencontrado». El entusiasmo de Henry desbordaba. «Reencontrarnos, Margaret». Este hombre era una leyenda en el campus. Los estudiantes acampaban frente a su oficina durante la inscripción con tal de entrar a su seminario sobre la guerra civil. Sentí que se me encendían las mejillas ante el elogio, aunque noté a Emily observándome con nerviosismo desde el otro lado de la sala. Se había colocado en un punto estratégico para vigilar tanto nuestra conversación como el espectáculo de Trevor cerca de la chimenea. «Henry exagera»,
respondí con modestia. Solo intentaba hacer que la historia resultara relevante para las mentes jóvenes. ¿Relevante?, rió Henry, girándose hacia nuestro público creciente. Este hombre publicó el análisis definitivo de la estrategia de Gettysburg, citado todavía en academias militares de todo el mundo. La palabra Gettysburg resonó en la sala como una campana. La charla junto a la chimenea se apagó ligeramente al captar Trevor la referencia. Su voz se elevó, intentando recuperar la atención. Henry, ajeno al campo minado familiar en el que acababa de entrar, prosiguió animado. Recuerdo aquella cena de facultad cuando Harvard intentó ficharlo. Todo el departamento de historia prácticamente formó una cadena humana frente a su despacho. Cada vez más invitados se acercaban a nuestro rincón, atraídos por las anécdotas de Henry. La estantería se convirtió en un punto de reunión natural, y su relato resultaba más cautivador que los aperitivos o la charla superficial. ¿Cuál era exactamente su especialidad, profesor Banks?, preguntó una de las colegas de Trevor, una mujer de mirada aguda de unos 40 años. Antes de que pudiera responder, Henry saltó con orgullo profesional. Historia de la guerra civil, en particular tácticas militares e implicaciones políticas. Martín podía recitar los movimientos de tropas en Gettysburg de memoria, hora por hora. La voz de Trevor, desde la chimenea, se volvió más insistente, pero noté que varios de sus oyentes empezaban a mirar en nuestra dirección con evidente interés. Las dinámicas sociales de la velada estaban cambiando de manera inesperada. Emily apareció a mi lado con sospechoso sentido de la oportunidad, cargando una botella de vino. «Papá, ¿me ayudas un momento en la cocina?». Pero Henry apenas comenzaba a entrar en calor, y nuestro público creciente parecía genuinamente intrigado por estas revelaciones sobre el hombre callado que Trevor había presentado como un viejo confundido. El entusiasmo de Henry rebosaba como vino en una copa demasiado llena. Nuestro pequeño grupo ya incluía a los Henderson, 2 colegas de Trevor y varios invitados más que habían abandonado sus conversaciones para escuchar aquellas reminiscencias académicas. 35 años enseñó Martín en Yale, anunció Henry con orgullo a la audiencia que se agrandaba. Un profesor brillante. Los estudiantes hacían cola durante días para conseguir un lugar en sus seminarios. La señora Henderson se inclinó hacia adelante, ya no solo por cortesía, sino con genuino interés. ¿Cuál fue su campo exactamente, profesor Banks? Antes de que pudiera esquivar con mi habitual modestia, Henry respondió con celo profesoral. Principalmente historia de la guerra civil, pero el verdadero genio de Martín fue conectar los patrones históricos con la teoría económica. Interdisciplinariedad antes de que se pusiera de moda. Vi a Emily, pálida, apostada cerca de la puerta de la cocina, vigilando tanto nuestro grupo como la actuación de Trevor. Su investigación sobre las consecuencias económicas de los grandes eventos históricos fue revolucionaria, continuó Henry, entusiasmado. Eso fue lo que le valió el Premio Nobel de Economía en 1998. Las palabras golpearon la sala como un trueno. El silencio descendió de inmediato sobre nuestro rincón. Hasta las conversaciones de fondo parecieron detenerse, como si el aire mismo se hubiera alterado. Copas de vino congeladas a medio camino de los labios. Los Henderson se miraron, asombrados. ¿Ha dicho Nobel?, susurró una de las colegas de Trevor, la misma mujer de mirada aguda que se había presentado como Sara, de la firma. Henry sonrió, rebosante de orgullo profesional. Así es. El comité reconoció su innovador análisis de cómo los grandes conflictos históricos transforman los sistemas económicos. Su trabajo sobre la política monetaria en la guerra civil influyó en la Reserva Federal durante décadas. Sentí calor subir a mis mejillas, aunque no supe si era vergüenza o reivindicación. Henry, eres demasiado generoso. Fue un trabajo en equipo. Tonterías, replicó él, volviéndose hacia el círculo cada vez mayor. Este hombre revolucionó nuestra comprensión de la intersección entre historia y economía. Harvard intentó ficharlo 2 veces. Princeton le hizo ofertas que harían temblar a cualquiera. La acústica de la sala había cambiado por completo.
La voz de Trevor aún se escuchaba desde la chimenea, pero su audiencia se estaba dispersando, atraída por la fuerza magnética de estas revelaciones inesperadas. Incluso la música navideña sonaba apagada frente al testimonio fervoroso de Henry. Recuerdo la celebración en la facultad cuando llegó la llamada del Comité Nobel, prosiguió, con sus instintos académicos plenamente activados. Todo el departamento reunido en la sala común. Siempre supimos que Martín era especial, pero el reconocimiento internacional fue una reivindicación para todos nosotros. Sarah, la colega de Morrison, se acercó un poco más. Profesor Banks, debo preguntar, ¿sigue publicando? ¿Investiga los patrones económicos actuales? La jubilación tiene sus placeres, respondí con cautela, consciente de que Emily avanzaba ahora entre la multitud hacia nosotros, con un gesto mezcla de alivio y creciente ansiedad. Henry captó mi tono diplomático y soltó una carcajada. Sigue siendo humilde después de tantos años. Martín, deberías contarles sobre la serie de conferencias del Smithsonian en la que colaboraste. Pero sus palabras competían ya con otro sonido, pasos que se acercaban desde el otro extremo de la sala, pasos firmes y decididos, cargados con el peso de alguien cuyo interés por fin había sido capturado por expresiones como premio Nobel y profesor. Trevor había notado el inusual silencio, la atracción gravitatoria que arrastraba a sus invitados hacia nuestro rincón. ¿Qué es todo esto de un premio Nobel? Su voz cortó nuestro grupo como un cuchillo en un pastel de cumpleaños. Avanzó entre la pequeña multitud con la agresiva seguridad de un anfitrión dispuesto a recuperar el control de su propia fiesta. Henry se volvió con entusiasmo académico, encantado de compartir los logros de un colega con nuevos oyentes. Justo estaba contando la distinguida carrera de Martín en la Universidad de Yale. ¿Distinguida? La risa de Trevor carecía de humor. Tonterías. Ni siquiera sabe los hechos históricos básicos. La energía de la sala cambió otra vez, esta vez hacia la incomodidad. Los invitados retrocedieron un poco, percibiendo que estaban a punto de presenciar un drama familiar en medio de aquella cena navideña cuidadosamente civilizada. Trevor, la voz de Emily llevaba una clara advertencia, pero su esposo ya no captaba señales sutiles. Aseguraba que Gettysburg fue en 1863, continuó Trevor, su tono subiendo de volumen junto con la desesperación. Un completo desvarío. Yo mismo lo corregí la semana pasada. La expresión de Henry pasó de la euforia a la perplejidad. Me miró, luego a Trevor, tratando de procesar aquella hostilidad inesperada hacia un colega respetado. Lo siento, dijo con cautela, pero Gettysburg fue, de hecho, del 1 al 3 de julio de 1863. Eso es, un hecho histórico establecido. No. El rostro de Trevor se enrojeció por encima de su caro suéter. El documental del History Channel fue clarísimo, 1864. Sé lo que vi. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. La señora Henderson tocó el brazo de su esposo, una señal sutil de que estaban siendo testigos de un conflicto familiar. Sarah, de Morrison, observaba fascinada, casi con interés profesional por la dinámica humana. Yo mantuve la calma, apoyándome en décadas de manejar situaciones difíciles en clase. Quizá podríamos verificarlo en línea, sugerí. La mayoría tiene acceso a Internet en su teléfono. La propuesta quedó suspendida en el aire como humo de chimenea. Trevor vaciló, su confianza titubeando por primera vez desde su entrada agresiva. Emily se acercó más a su marido, el rostro tenso de aprensión. De acuerdo, dijo Trevor, sacando el móvil del bolsillo con teatral determinación. Vamos a resolverlo de una vez por todas. Así todos podrán ver cómo los viejos académicos confundidos mezclan los hechos. Henry lo observaba con creciente comprensión de la dinámica familiar en la que, sin saberlo, había metido los pies. Su entusiasmo de hacía un momento se tornaba en cautela. El entusiasmo de Henry se había enfriado, transformándose en una observación preocupada. Trevor, por favor, susurró Emily. Pero su marido ya estaba demasiado comprometido con su rumbo.
El teléfono brillaba en sus manos mientras los invitados aguardaban una verificación objetiva. Las luces del árbol de Navidad proyectaban sombras suaves sobre la escena tensa. Los adornos festivos ofrecían un telón de fondo incongruente para una confrontación que terminaría por vindicar 40 años de carrera académica o confirmar la versión de Trevor sobre un anciano confundido. «Veamos», murmuró Trevor, tecleando con agresiva seguridad. Fecha de la batalla de Gettysburg. La sala contuvo la respiración mientras la tecnología se preparaba para emitir juicios sobre la verdad histórica. Los dedos de Trevor se movían con la seguridad de un hombre convencido de que estaba a punto de probar su punto ante una sala llena de testigos. El pequeño dispositivo brillaba en sus manos como un faro judicial, listo para dictar veredictos sobre la exactitud histórica. «Batalla de Gettysburg», anunció a los presentes con voz cargada de teatralidad. Veamos lo que dicen las fuentes reales sobre las fechas. La pantalla cargó con eficiencia moderna. Los ojos de Trevor recorrieron los resultados. Su expresión confiada comenzó a transformarse lentamente en algo parecido a la confusión. Del 1 al 3 de julio, su voz titubeó apenas. De 1863. El silencio se estiró en la sala como caramelo derretido. Incluso la música navideña pareció detenerse en respeto por el momento de revelación que se desplegaba ante nosotros. «Esto no puede ser», murmuró Trevor, desplazando frenéticamente el dedo por varios resultados. Wikipedia, Enciclopedia Británica, Servicio de Parques Nacionales. Todos dicen 1863. Exacto, concluyó Henry con suavidad, sus instintos académicos aún activos a pesar del drama familiar que lo rodeaba. Pero Trevor no había terminado. Su desesperación se disparó al máximo. Los dedos volaban sobre la pantalla con creciente frenesí. «Déjenme comprobar otra cosa», anunció, aunque su voz ya no tenía la seguridad de antes. «Este supuesto Nobel de Martin Banks. Nobel Prize». Observé el rostro de mi yerno iluminado por el resplandor azul del teléfono mientras aparecían los resultados de la búsqueda. Cada enlace parecía drenarle más color del rostro. Premio Nobel de Economía, 1998, leyó con un hilo de voz. Martin James Banks, Universidad de Yale, por su análisis innovador de patrones económicos históricos. El teléfono temblaba ligeramente en sus manos mientras seguía desplazándose de un resultado a otro, todos confirmando el testimonio entusiasta de Henry sobre mi carrera académica. Agencia Reuters, sitio oficial de la Fundación Nobel, archivo de la Facultad de Yale. Su voz se hacía cada vez más pequeña con cada confirmación. Emily se había acercado lo suficiente para mirar por encima de su hombro. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación por la humillación pública de su esposo. Los demás invitados permanecían congelados, fascinados ante el derrumbe total de la narrativa del anfitrión. Sarah, de Morrison, se inclinó hacia adelante con evidente curiosidad profesional, observando cómo Trevor luchaba contra la evidencia objetiva que contradecía todo lo que había creído sobre su suegro. «Esto es imposible», susurró Trevor, mirando la pantalla como si quisiera obligarla a cambiar de contenido. Henry dio un paso al frente con una autoridad académica suave. «Martín nunca mencionó su Nobel porque es realmente modesto con sus logros. Es característico de los grandes académicos». La pantalla seguía brillando con pruebas irrefutables, fotografías de la ceremonia del Nobel, artículos académicos citando mi investigación, registros de logros de Yale, 4 décadas de carrera expuestas ante las mismas personas que minutos antes me habían visto presentado como un anciano confundido. Trevor permanecía inmóvil, aferrando el teléfono mientras la realidad se reestructuraba a su alrededor frente a sus invitados de Nochebuena. El silencio se estiraba pesado, incómodo, mientras su rostro pasaba por varios tonos de realización. «Está bien, de acuerdo», dijo al fin, levantando la vista del demoledor contenido con la voz de un animal acorralado. «Quizá tuviste razón con lo de una vieja batalla». Lo observé aferrarse a cualquier hilo de superioridad que aún pudiera encontrar, sus ojos buscando apoyo en la sala, apoyo que ya no estaba. «Pero nunca recibiste realmente ese premio, ¿verdad?». Su voz creció en volumen, como si hubiera encontrado una tabla de salvación.
Quiero decir, no fuiste a Estocolmo ni nada. Te lo estás inventando. La acusación quedó suspendida en el aire como humo de un fuego agonizante. Algunos invitados se removieron incómodos, con las copas olvidadas en las manos, testigos de este último y desesperado ataque. La ceremonia fue en Estocolmo, en diciembre de 1998, respondí con calma, usando el mismo tono medido que había empleado en miles de clases. Una hermosa noche de invierno. El rey de Suecia me lo entregó personalmente. El rostro de Trevor se tiñó de rojo intenso sobre su caro suéter festivo. —Mientes. Pruébalo. Sentí a Emily acercarse entre la multitud, con el gesto crispado de preocupación por el espectáculo que su esposo estaba montando. Yo, sin embargo, me mantuve enfocado en Trevor, observando cómo su último recurso se derrumbaba como castillos de arena ante una marea. Carlos XVI Gustavo, dije con tranquila precisión. Muy cordial, en realidad. Conversamos brevemente sobre política económica sueca durante la recepción. Eso es imposible. La voz de Trevor se quebró apenas, el peso de la derrota absoluta empezaba a hundirse en él. Tú no eres más que un profesor de un college comunitario. Henry dio un paso adelante de nuevo. En realidad, Trevor, Martín enseñó en Yale durante 35 años. Muy prestigioso, te lo aseguro. La sala había quedado completamente en silencio. Incluso la música navideña parecía desvanecida en un murmullo distante. La señora Henderson tocó el brazo de su marido, gesto sutil de incomodidad ante la destrucción familiar que presenciaban. Sarah, de Morrison, observaba cada detalle con fascinación, casi como un caso de estudio humano. Esto no puede estar pasando, susurró Trevor, desplazándose otra vez por su teléfono como si los resultados pudieran haberse transformado por arte de magia. Sentí una mezcla compleja de vindicación y de auténtica lástima por este hombre incapaz de admitir un error. 40 años enseñando me habían mostrado a muchos estudiantes luchando contra la equivocación, pero ninguno había combatido la realidad con este nivel de negación desesperada. El sitio web de la Fundación Nobel tiene fotos de la ceremonia, comenté en voz baja. Por si quieres verificarlas. El teléfono resbaló un poco en sus manos temblorosas mientras me miraba con algo parecido al horror genuino, el rostro de un hombre cuyo mundo acababa de colapsar frente a sus invitados. Trevor, ya basta. La voz de Emily cortó la sala como una hoja de seda, afilada con una autoridad que no escuchaba desde que tenía 16 años y defendía a su primo pequeño de los abusones del vecindario. Cruzó la sala con determinación, su vestido festivo ondeando mientras se abría paso entre los invitados hasta el centro de la confrontación. Todos los ojos la siguieron. «Estás avergonzándote a ti mismo y a todos aquí», continuó, con instinto maternal pese a que el objetivo era su propio esposo. Trevor se giró hacia ella, con desesperación teñida de traición. «No pienso quedarme aquí escuchando estas tonterías. Todo esto es una broma elaborada. Detén esto ahora mismo». La voz de Emily se elevó para igualar la de él. «Estás actuando como un niño incapaz de admitir que estaba equivocado». La sala contuvo el aliento. Presenciar una pelea matrimonial en público siempre genera una incomodidad peculiar, como leer en voz alta el diario íntimo de alguien. «Está bien», exclamó Trevor, alzando las manos en teatral derrota. «Me voy. No voy a dejar que me humillen en mi propia casa con cuentos de un viejo confundido y fábulas de premios». «Entonces vete», replicó Emily sin dudar. «Pero deja de empeorar esto para todos». Trevor se quedó helado un momento, claramente sin esperar que su esposa lo llamara al desafío. La realidad de la situación lo golpeó como agua helada, no tenía donde refugiarse salvo en una retirada total. La señora Henderson susurró algo al oído de su marido. El señor Henderson asintió con gravedad al susurro de su esposa. Otros invitados comenzaban a intercambiar miradas que sugerían que calculaban ya sus propias estrategias de retirada de aquel campo de batalla familiar. Trevor tomó su abrigo del armario del pasillo con una eficiencia agresiva, sus movimientos cargados de orgullo herido. Las llaves tintinearon al sacarlas de la mesita auxiliar. «Esto es ridículo»,
murmuró mientras se encajaba el abrigo de lana negra. Absolutamente ridículo. Emily lo siguió hacia la puerta principal, el rostro dividido entre la ira y la preocupación. A pesar de todo, seguía inquieta por el estado emocional de su marido. Trevor, por favor, dijo más bajo. Solo conduce con cuidado. Él se detuvo un instante en la puerta, la mano sobre el pomo de bronce, y miró a los invitados que observaban su partida con fascinación incómoda. «Feliz Navidad a todos», soltó con amarga ironía antes de salir a la noche de diciembre. El golpe de la puerta resonó por la casa como el punto final de una larguísima frase. Por la ventana del salón vimos como el BMW de Trevor retrocedía por la entrada con más velocidad de la que recomendaba la seguridad invernal. Emily permaneció en la ventana, contemplando las luces traseras desaparecer por la calle Laurelhurst, su reflejo fantasmal sobre el cristal oscuro. La sala quedó congelada en un silencio incómodo, los invitados inseguros de si aquello marcaba el fin de la velada o si las normas sociales exigían fingir que nada había ocurrido. Me acerqué en silencio y posé una mano suave sobre el hombro de mi hija. «Bueno», anunció Emily finalmente, aún mirando hacia la calle, mientras las luces rojas de Trevor se desvanecían en la oscuridad invernal. «La cena sigue caliente, y he trabajado demasiado en esa corona de cerdo como para dejarla perder». Su voz llevaba una alegría forzada, pero debajo reconocí el acero de siempre, la misma determinación que la sostuvo durante el posgrado mientras trabajaba en 2 empleos. Los invitados intercambiaron miradas inciertas, sin saber si quedarse era lo adecuado después de presenciar un drama tan íntimo. «Por favor», continuó Emily, dándose la vuelta con una sonrisa de anfitriona que casi ocultaba su tormento interior. «Me haría bien su compañía. Al fin y al cabo, es Nochebuena». Henry fue el primero en responder. «Por supuesto, querida. Y huele absolutamente delicioso». Los demás poco a poco siguieron su ejemplo, el impulso social arrastrándolos hacia el comedor como hojas llevadas por una corriente. La gente es sorprendentemente resiliente cuando se le da permiso de volver a la normalidad. Al movernos hacia la mesa, me encontré sentado junto a Bailey Green, la vecina de Emily, a quien apenas había notado durante el caos anterior. Era una mujer atractiva de poco más de 60, con cabello plateado y unos ojos inteligentes que parecían absorberlo todo. «Profesor Banks», me dijo en voz baja mientras Emily comenzaba a trinchar la carne. «Debo decirle que estoy absolutamente fascinada con su carrera. Qué velada tan extraordinaria para conocer sus logros». «Por favor, llámeme Martín», respondí, agradecido por su tono sereno tras la tormenta. «Y gracias, aunque admito que esta noche ha sido bastante más dramática de lo que suelo preferir». Bailey rió suavemente. «Lo imagino. Pero lo manejó usted con una gracia admirable». La conversación en la mesa fue encontrando su ritmo natural a medida que las copas de vino se llenaban de nuevo y la comida tradicional de Navidad ejercía su magia sobre los nervios desgastados. Los invitados empezaron a hacer preguntas respetuosas sobre mi investigación, mi tiempo en Yale, incluso sobre la ceremonia del Nobel. «¿Cómo es Estocolmo en diciembre?», preguntó la señora Henderson, genuinamente curiosa ahora que la tensión se había disipado. «Hermosa», respondí, sorprendido por lo fácil que fluían los recuerdos. «Nieve por todas partes, por supuesto. La ceremonia es muy formal, frac y corbata blanca, una tradición muy europea». «¿Conoció a otros galardonados?», preguntó Sarah, de Morrison, quien había pasado de la fascinación por el drama familiar a la curiosidad intelectual. Mientras compartía anécdotas de aquella semana extraordinaria en Suecia, noté a Bailey escuchando con atención especial, los ojos brillantes de interés. «¿Podría quizá contarme más algún día, con un café de por medio?», preguntó en una pausa natural de la charla. «Me encantaría oír más sobre su investigación con detalle». La invitación me sorprendió, aunque de manera agradable. «Me encantaría, Bailey. Será un verdadero placer». Emily, que escuchaba desde el otro extremo de la mesa, sonrió por primera vez desde la partida de Trevor. «Me parece maravilloso, papá». Al concluir la velada y mientras los invitados se despedían,
Baielit y yo intercambiamos números de teléfono con la torpeza cortés de dos adolescentes, aunque ambos ya bien entrados en la jubilación. El jueves por la tarde, sugirió. Hay una cafetería encantadora en Hawthorne. Perfecto, respondí, guardando su número en el bolsillo de mi chaqueta. De pie en la puerta de Emily, mientras se marchaba el último coche, reflexioné sobre los giros inesperados de la noche. Había llegado esperando una cena familiar incómoda y terminé presenciando la reivindicación absoluta de mi reputación, el derrumbe de las ilusiones de mi yerno y el inicio de lo que podría ser una amistad prometedora. Gracias por esta noche, me dijo Emily en voz baja mientras observábamos cómo el auto de Baielit se alejaba. Por ser tú, digno y amable incluso cuando Trevor se volvió imposible. La familia es complicada, respondí, pasando un brazo por los hombros de mi hija, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Al conducir de regreso a casa por las calles iluminadas de Portland, me di cuenta de que aquella Nochebuena me había dado algo que no esperaba, el recordatorio de que, incluso a los 68 años, todavía es posible comenzar nuevos capítulos. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.